lectura de la ficha, aparte lo trabajaron también en el teórico. Bien, ¿qué podrían destacar que trabaja la ficha? Que el tiempo en psicoanálisis es un tiempo subjetivo, Bien, invoca un tiempo distinto al cronológico, que no hay temporalidad biológica ni genética para el inconsciente. bien, ¿Qué más? Se trata de una temporalidad ligada al lenguaje. Para. bien. De acuerdo. No sé. Es una buena forma de empezar a pensar. Es decir, Bueno. desde el psicoanálisis vamos a hablar de una temporalidad distinta. ¿Bien? No implica, insisto, cuando nosotros planteamos estas acepciones, ¿sí? No implica necesariamente que estamos excluyendo la temporalidad biológica. Lo que estamos diciendo es que desde el psicoanálisis, y particularmente cuando hablamos del inconsciente, vamos a hablar de otro tipo de temporalidad. Bien, que no es la temporalidad cronológica. Micaela pone la relación del sujeto con su objeto de deseo y que este deseo es el motor del sujeto. Bien. De acuerdo, vamos a ver, y eso está enlazado con lo que recién escribía Micaela, Micaela en el grupo, que esa temporalidad distinta va a tener efectos, ¿sí?, en cómo se va a relacionar incluso el sujeto con su objeto, el sujeto con el otro incluso. Vamos a tomar una noción de temporalidad que no es la temporalidad cronológica. Si uno piensa en el tiempo cronológico en ese punto es arbitrario. ¿Bien? ¿Qué nos va a marcar? Que todos los periodos de tiempos son iguales, son medibles y son para todos por igual. Es decir, que un minuto es igual al siguiente y a los anteriores y a los posteriores. Nosotros nos vamos a encontrar con que la temporalidad subjetiva, como decía Paola, es decir, la que atravesamos cada uno, la temporalidad del sujeto, va a estar marcada por rupturas, interrupciones, retrocesos. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay algo de lo que nosotros llamamos como erótica del tiempo. Erótica del tiempo. ¿Qué es esto? La erótica del tiempo va a ser cuerpo, el cuerpo afectando el tiempo. Es decir, ese tiempo vivido que se siente en el cuerpo. Eso va a ser, pensémoslo en la vida cotidiana, que eh, una hora de clase que se puede hacer una eternidad, un viernes a esta hora, no va a ser la misma hora que compartan con amigos, con familia, con una pareja, ¿no? Que uno dice, se me pasó volando. Sin embargo, tomando en cuenta el tiempo cronológico, va a ser el mismo el tiempo. ¿Bien? Pero hay algo a nivel de la afectación del cuerpo que hace que la vivencia subjetiva de ese tiempo, que eso sería la diferencia, cómo se vive, cómo nos toca ese tiempo, la erótica, va a ser distinta. Esa va a ser la temporalidad que rige el inconsciente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el inconsciente es atemporal. El inconsciente no conoce de tiempos. ¿Bien? Es decir, que va a estar indistinguido en el inconsciente aquello que ocurrió en la infancia, aquello que ocurre en la adolescencia, en la adultez. Cuando ocurren las manifestaciones inconscientes, retomando algo del práctico anterior, esto que decíamos, los pensamientos inconscientes eficaces, cuando logran filtrarse en el consciente, es decir, se manifiestan en la conciencia, en el yo, en los actos, pueden estar determinados, pueden ser escenas de antaño, muy lejanas en el tiempo. Nosotros vamos a ver a lo largo de la materia, hoy vamos a anticipar algo también, cómo hay algo de lo infantil, de la construcción del deseo infantil,
que va a ser no caduco, no va a caducar nunca, va a estar siempre presente y va a insistir. Eso va a hacer que una escena que vamos a atravesar en el tiempo cronológico, ¿no? Una escena cotidiana, irrumpa un afecto que nos es extraño. Decís, no, no me dijo algo bastante sencillo, me dijo que no me lo podía prestar, yo ya lo había contemplado, pero mi reacción fue desmedida, ¿no? Hay algo que entra en conexión con otra escena, con, con, fíjense que cada vez que nosotros decimos algo del orden de otra cosa, de otra escena, ahí podemos pensar también en lo que planteábamos respecto a las huellas de la pizarra mágica, ¿no? Hay algo que entra en conexión con algo del orden de otra dimensión. Ahí estamos en el terreno del inconsciente. En que una escena puede estar determinada por algo no sabido para nosotros. Que a veces, en el mejor de los casos, nos vamos a noticiar de eso en ese fallido que tuvimos, en ese sueño. Entonces decimos que el inconsciente es atemporal, en ese punto, que no se rige por el tiempo cronológico, ¿bien? Y que la conexión de las representaciones van y vienen, y no tienen que ver eh, con la cercanía en el tiempo, con un recuerdo cercano o incluso un recuerdo recordado, ¿no? A veces irrumpen esos recuerdos que ni uno sabía que los tenía. ¿Cómo podemos ver algo de la antemporalidad del inconsciente? El texto nos va a hablar de resignificación. ¿Qué sería la resignificación? Si pudieron leer la ficha, ¿qué entendieron por resignificación? Bien, continúo. La resignificación, pensémoslo como lo dice la palabra, se resignifica, es decir, se ofrece un sentido nuevo, una escena toma valor por una anterior. Exacto, Lucía pone en el chat, se le da un significado actual a algo que ya pasó, algo que ya sucedió y que por una situación del presente le damos otro significado. Sí. Descarta la idea de linealidad, exacto. Es un tiempo que es retroactivo. ¿Bien? Y no necesariamente tiene que ver con una escena pasada. Puede ser, es más bien una escena presente que toma su sentido de una escena anterior. En el texto me parece que hay un ejemplo bastante claro, que es el caso de Emma, que algo conversamos en el práctico pasado, creo. Sintéticamente, Emma consulta a Freud, lo que ella presenta como una demanda de consulta es que no puede ir a hacer compras. Y lo que recuerda inmediatamente es que a partir de hace un tiempo había ido a un local y dos de las personas que estaban ahí, ella usaba un vestido, dos de las personas que estaban atendiendo se ríen. Eso es lo único que trae, eso es lo presente. ¿Bien? Bueno, vía asociación libre, aparece un recuerdo infantil en el cual ella había ido a una pastelería y el panadero se había reído y le había pellizcado los genitales por encima del vestido. Fíjense cómo aparece la risa, el vestido. Aflora esta escena que incluso no era recordada por ella. Fíjense cómo esta escena, ahí podemos pensar no solo la cuestión de la resignificación, ahora lo vamos a ver en detalle, sino también estas dos nociones de temporalidad. Porque pensémoslo, en el orden de la línea del tiempo cronológico,
Martínez, está relacionado con el hecho de que el discurso del otro tome distintos sentidos, ¿no? ¿Cómo pensás eso, Martina? A ver, levantá el micrófono o escribilo como quieras. Bueno, continúo mientras tanto. En esa escena, en el caso Emma, lo que podemos ver es, piensen, en el orden cronológico tenemos una primera escena, o sea, en lo evolutivo, en la linealidad, como decía Gemela, tenemos primero esa escena infantil, en la que va y el panadero le pellizca los genitales, y segundo, ya de adulta, la escena esta en la que las dos personas que están en este local se ríen de ella. En el orden cronológico. Esto pasó antes, escena uno cuando era una niña, escena 2 en la adultez, cuando va a este local. A raíz de eso no puede ir a los locales. Cronológicamente ese es el ordenamiento. Ahora, si pensamos en la, en la temporalidad subjetiva, es decir, cómo se presenta eso al sujeto, en realidad se invierten las escenas. Primero, o sea, ya cuando va Freud, la primera escena que recuerda es la inmediata presente, que es que todos los personajes se rieron de ella. ¿Sí? Y luego, vía la asociación, aparece la escena 2, esta escena infantil. Entonces ahí vemos, por un lado, que hablamos de otro tipo de temporalidad, porque aquello que es la escena 1 y 2 en el orden cronológico, en la temporalidad del inconsciente, la escena 2 en realidad es la 1 y luego se aborda la escena 2 que incluso no recordaba. Ahí podemos pensar las dos vertientes de la temporalidad, la atemporalidad, porque este recuerdo, incluso no recordado de la escena infantil, siguió teniendo efectos, surgió a pesar de haber pasado años de esta muchacha no recordarlo, no haber sido lo que hoy decimos un trauma para ella, un trauma en lo consciente, ¿no? Lo que decimos habitualmente, ¿no? Y a partir de ahí ella recuerda todo el tiempo, ya no lo recordaba, sin embargo, esa temporal surgió muchos años después, vía asociativa, vieron que aparece, digo, esto que decíamos del inconsciente como sistema, se logra filtrar, desfigurado, ¿no? Risas, vestido, hay elementos que permiten que ese inconsciente aflore. Y no es el inconsciente, no es el recuerdo, la representación lo que aflora. Bien, ahí retomo las cosas que están escribiendo en el chat. No es el recuerdo, luego sí en análisis con Freud surge el recuerdo, pero ahí podemos pensar la resignificación. El afecto, la carga que había tenido esa escena infantil, carga, recae, le da otro sentido a esta escena que podríamos pensar trivial, sencilla. Bueno, entró en un local y se reían, podrían no reírse de ella. Bien, la escena es bastante sencilla. Cuántas veces entramos a un lugar, la gente se está riendo. Sin embargo, el recuerdo, la representación reprimida, no afloró enseguida, no es que dice, ah, esto se parece a la escena cuando yo era niña, pero se carga la escena que termina limitándola incluso al límite de no ir a hacer más compras, de no salir, de no poder entrar a los locales. Carga la escena, resignifica, le da una nueva fuerza a eso incluso presente, ¿no? Porque eso le había sucedido recientemente. Entonces, insisto en este ejemplo para que cuando vuelvan a la ficha puedan tomarlo porque ahí van a poder ver bien esta cuestión de la temporalidad, la resignificación, en cómo se le da otro sentido a una escena que en sí no poseía ese sentido. Ella entró a un local y se reían. ¿Sí? Y la noción diferente de temporalidad, porque de adulta surge esto
en conexión con algo infantil, de antaño, que no recordaba. Retomo las preguntas del chat. Martínez explicó, porque en base a los distintos significados que le damos a algo, va a ser cómo entendamos las diferentes situaciones. Exacto. Y los sentidos, ahora vamos a ver eso, esto que mencionás del discurso del otro, los sentidos van a estar marcados, les ocurrirá en la vida cotidiana, que a veces estamos con una persona en la misma escena, la situación, pensemos del trabajo, viene el jefe, dice algo, se va, y después cuando uno se queda conversando con ese compañero, amigo, las dos personas, la misma escena la vivieron muy distinto. Y eso va a estar marcado por los sentidos de cada uno. Nosotros vamos a hablar de fantasma. Lo vamos a seguir viendo esto, pero el fantasma como ese guión íntimo, ese marco con el que vemos la realidad. Uno va a decir, no, viste que lo dijo, como que nosotros somos vagos y... No, simplemente dijo que lo necesitaba rápido, dirá otro. Rocío preguntaba por qué pasa eso. Creo que hacías referencia eh, a cómo esta escena reprimida infantil lograba filtrarse, ¿verdad? Esa, sí, bien. Eso pasa porque efectivamente eso tuvo valor, luego lo vamos a ver cuando pensemos sexualidad infantil, pero pensemos que esta muchacha había vivido una escena sexual en aquel momento, en la cual en aquel momento no contaba con los sentidos, con los recursos simbólicos para darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Entonces en ese punto queda como una escena marcada como sin sentido, como la irrupción de la sexualidad adulta, en algo que el niño no puede simbolizar como tal, porque después vamos a hablar de la sexualidad en dos tiempos. Eso pasa recién luego de la adolescencia. ¿Sí? Si bien hablamos de sexualidad infantil, insisto, lo vamos a ver en detalle, pero no como la sexualidad adulta, sino con esto que decimos incluso con la erótica del tiempo, de cómo el cuerpo experimenta sensaciones, cómo hay placer en el cuerpo y cómo se busca repetir ese placer. Si bien hay sexualidad infantil en ese punto, no es en los términos de la sexualidad adulta, ¿bien? Que tiene que ver con el encuentro sexual con otro. Entonces, esa escena infantil había sido una escena no simbolizada. Hay algo de la irrupción, de algo que no se termina de entender, de lo que vamos a ver luego como un real, ¿no? Algo que no le podemos dar sentido, porque, a ver, los niños cuando sufren situaciones de abuso, hay que ver el caso a caso, ¿no? Pero más allá de que no tenga los elementos para simbolizarlo, sí se experimenta la idea de un real que irrumpe. Es decir, de algo que no se le puede dar sentido. Vieron cuando los niños no saben explicar muy bien qué pasó, pero sí logran ubicar que estuvo mal, que eso estaba mal. Bien, es eso. Pero no se le logra dar sentido simbólico. De hecho, ocurre mucho en las situaciones de abuso, ¿no? Recién en un segundo momento, atravesada la sexualidad, la segunda oleada de la sexualidad, la de la adolescencia, eso cobra otro sentido. Y en esta escena, eso que había quedado sin sentido en el inconsciente, se desfigura para ingresar a la conciencia, para, en un intento de darle algo de sentido. ¿Bien? Sofía dice, no lo recordaba porque el mismo inconsciente lo suprimió. En un futuro, el mismo inconsciente lo asoció a ese recuerdo traumático y así se revive. Exacto. Pero a veces, está muy bien lo que decís, Sofía, pensemos, y en esto retomamos la temporalidad, ella porque en este caso consultó con Freud, tuvo un análisis y termina aflorando este recuerdo.
Pero ¿cuántas veces nos sucede que esto logra filtrarse algo, se asocia, como decís, a ese recuerdo, a un recuerdo traumático, a algo que a uno le quedó sin sentido, pero no llegamos a descubrir qué, pero sabemos que hay algo de lo descolocado, que hay algo de otra cosa, que reaccioné, sí, no sé, que me pasó muy bien, reaccioné de más. ¿Bien? Es decir, no siempre el recuerdo aflora, pero sí el efecto. Agustina dice, ¿y por qué no es obligatorio que sea pasada? Agustina, creo que hace referencia a la resignificación. No, porque las compañeras habían descrito como que se le da otro sentido a una escena pasada. Sí, pero también una escena presente puede ser significada. Por eso digo, no. También puede ser una escena presente que toma un nuevo valor a raíz de aquella. ¿Sí? O también observamos dos personas a una. Paola hace referencia a las dos personas que se están riendo. Y bueno, sí, de acuerdo. Bueno, en esto que ustedes decían respecto a la escena pasada, de acuerdo, en ese punto se resignifica esa escena que había quedado sin sentido a partir de esta segunda, atravesado eh, la segunda oleada de la sexualidad y con esta nueva escena, cobra sentido eso que en aquel momento no le pudo ofrecer sentido. Se puede connotar eso como una situación de abuso, pero que era necesario poseer otros recursos simbólicos, si se quiere, para darle un nuevo sentido a esa escena. Entonces, ahí podemos ver también cómo uno vuelve todo el tiempo, cómo uno le da significado a escenas del pasado, ¿no? Que en un momento, digo, uno puede pensar cómo va construyendo la historia misma del sujeto. Y ahí podemos establecer también otra distinción con lo que planteamos respecto a la psicología del desarrollo. Desarrollo, decíamos, es por la orden por la línea del tiempo cronológico. ¿Sí? Lineal, evolutivo, avanza, son tiempos delimitados, ¿no? De tal edad a tal edad, de tal edad a tal otra. Ahí tenemos el desarrollo. Por eso vamos a hablar de lo que sucede a nivel de estructura. ¿Qué es eso? Es esto, son esas escenas que van marcando esto que vimos con la pizarra mágica. Estas escenas que van marcando, y el discurso del otro, ahora vamos a entrar en esto que también leyeron la ficha, que van marcando al sujeto, que van dándole un sentido que hace que, como decía otra compañera, no veamos todos de la misma manera, las mismas, Martina, las mismas situaciones. La estructura es invariante. ¿Sí? El desarrollo es evolutivo, lineal. La estructura tiene que ver con aquellos sentidos, escenas, vivencias del cuerpo que hicieron marca en nosotros, que hace que efectivamente le demos distintos significados a las mismas escenas, comparándonos con otra persona, ¿bien? Entonces ahí tenemos una diferencia entre desarrollo, estructura. Agrego algo más, el desarrollo va en la línea de lo diacrónico, ¿sí? Como decíamos, de tiempo cronológico, es marcado por un tiempo. En cambio, la estructura es sincrónica, como un corte. Eso podemos pensar en la temporal del inconsciente, son esas marcas, pensemos en la pizarra mágica, el texto que trabajamos el práctico pasado. Esas marcas que van a estar para toda la vida. Que después uno les va dando distintos significados. Y ahí podemos pensar en la historia.
Bien, desarrollo, lo diacrónico, tiempo cronológico, lineal, evolutivo. La estructura como eso sincrónico, sin tiempo, esas marcas que van a hacer que un sujeto esté estructurado de una manera distinta a otro, que todos seamos distintos en eso. Y la historia, como que va de la mano de la estructura, ¿no? De la historia que nos podemos armar de eso, del relato. Y en eso vamos a poder pensar la resignificación. Por eso y fui a esta distinción entre desarrollo, estructura e historia. Que hace que, no sé si les pasará, pero que a lo largo de nuestras vidas uno va cambiando. Pensémoslo, creo que a veces es el ejemplo más sencillo, la relación con los padres. Como eso que en algún momento en la adolescencia era, mis papás no me dejan hacer nada, siempre fueron restrictos, ¿eh? Y uno, pasa un tiempo, puede hacer otra lectura. No, tal vez acá se excedía, pero ahora pienso que, ¿no? Como esas marcas del pasado van tomando otro sentido, otro valor. Sofía dice, sí suele pasar eso. Me parece que es el ejemplo, pensarlo con los padres, por ahí siempre intento de relacionarlo con situaciones de lo cotidiano para que esto se torne aprensible, algo que podamos hacerlo herramienta, si no queda hablar de inconsciente o de resignificación muy en el aire. Bien, esto tiene una apoyatura en la clínica de la vida cotidiana. Y la historia son las lecturas, los guiones, los relatos que nos vamos armando de esas marcas. Que eso a través de la resignificación va cobrando otro sentido. Que de otra manera, por eso estructura e historia van de la mano. En el desarrollo, vamos a pensar que las cosas pasaron y pasaron. Son así, es evolutivo, es esperable. No se podría dar un nuevo sentido sobre eso. Bien, repasamos a temporalidad, pensamos en resignificación, y otra forma de pensar una temporalidad distinta desde el psicoanálisis va a ser conceptualizar, conceptualizar el tiempo lógico. Bien, esas son si tenemos que hablar de la temporalidad y la subjetividad, podemos pensar en esas tres. La atemporalidad, la resignificación y el tiempo lógico. ¿Qué es el tiempo lógico? Nuevamente, fíjense que hablamos de tiempo lógico, no cronológico. Es decir, no marcado por las agujas del reloj en la linealidad, sino que son tiempos, una secuencia lógica que uno espera que suceda. Para que el sujeto pueda hacer una lectura de eso que le aconteció. Para que el sujeto pueda tomar una posición ante estos. Los tiempos lógicos van a estar marcados por el instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Es esperable, por eso decimos tiempos lógicos, esa sería la secuencia lógica, para que el sujeto pueda poner en juego un acto, una decisión decidida. Pero no siempre ocurren en esa secuencia. Por eso decimos, es un tiempo lógico, puede no ocurrir así. Instante de ver. Exacto. Nosotros vamos a pensar, porque en el chat preguntaban, bueno, como los tiempos del duelo, efectivamente. Nosotros vamos a pensar
toda la temporalidad como una temporalidad lógica, que son tiempos que se puede ir y volver, que uno se puede estancar, que podría esperarse una secuencia lógica, pero que no ocurre así, que el sujeto puede avanzar, retroceder, estancarse, y en el duelo puede ocurrir eso. El tiempo lógico lo podemos pensar en todos los conceptos que vayamos viendo, ¿sí? En la adolescencia. Pensemos en esos tres momentos. Fíjense. Instante de ver. Hablamos de instante, es decir, que hay algo de la inmediatez, de lo perceptivo, de lo que nos ocurre en el momento que algo pasa. ¿Sí? Es el momento de instante rápido. ¿Sí? El momento de percepción, de incorporación perceptiva de algo, de cierta información, de un evento, de un acontecimiento. Tiempo de comprender. Es el tiempo necesario para que el sujeto le pueda dar a eso cierto sentido, ¿no? Que le dé vueltas por lo simbólico, que pueda ver qué es lo que quiere, qué pasó, qué sentido le da. Una vez que se ha atravesado un tiempo de comprender, es necesario un momento de concluir. Fíjense, instante de ver, instante da cuenta de la inmediatez. Tiempo de comprender. Fíjense que hay que darle un tiempo, que a veces no es inmediato, y dependerá de cada uno, ¿sí? Pero más allá de que el tiempo, porque después vamos a ver, las estructuras obsesivas, ¿qué hacen? Se quedan ahí anclados en el tiempo de comprender, nunca llega el momento de concluir, siempre están pensando y lo van a hacer mañana. Entonces, más allá de las particularidades de cada uno, de un sujeto, en este caso, un obsesivo que puede quedar estirando el tiempo de comprender y nunca concluye nada, nunca me invita a salir, quedamos en el chat, ahí donde puede quedar, digo, ahí donde el sujeto obsesivo puede quedar, todos los sujetos de todos modos van a tener que darle cierto tiempo, ¿sí? Después estará lo otro que ya caemos en el terreno de las particularidades, del que se queda solo ahí. Pero sí va a ser necesario ahí un tiempo de maduración. De maduración me refiero de maduración conceptual, de darle una vuelta de sentido a las cosas. Y el momento de concluir, que es el momento en el que se pone en acto cierta decisión. Eso que se elaboró en el tiempo de comprender. Pero fíjense, estos tres, uno espera que esa sea la secuencia lógica, pero puede ocurrir que uno pase del instante de ver al momento de concluir, que es lo que nosotros mencionamos como pasajes al acto. Vio tal cosa, incorporó tal información perceptiva, instante de ver, ocurre algo, y el sujeto no se saltea el tiempo de comprender y pasa al acto directamente. Va y la bofetea. En situaciones de violencia de género suele suceder eso. Entonces, o puede ser que una persona quede detenida en el tiempo de comprender. Es el claro ejemplo del obsesivo, que se queda pensando y dándole vuelta a las cosas y ahí en la paja mental y nunca llega el momento de concluir. No define nada, no se la juega. En esos tres, atemporalidad, resignificación y tiempos lógicos, vamos a poder pensar una temporalidad distinta. Retomando la pregunta que hacía Martina, como la etapa de los duelos, exacto, después cuando veamos en la clase que viene duelos, que vamos a trabajar duelo y melancolía,
vamos a poder ver eso. Hay 3 tiempos del duelo. Insisto, que son tiempos lógicos, que no siempre ocurren así. No es evolutivo, no es del desarrollo, no es cronológico. Uno podría pensar que con esa secuencia lógica la persona podría elaborar un duelo. Pero sabemos que no siempre ocurre. En esos 3 que vamos a ver, los vamos a ver en la próxima articulado, vamos a poder pensar incluso bien estrechamente el instante de ver, es decir, a noticiarse de que el objeto ya no está, no existe, lo que nos devuelve el mundo, el vacío que encontramos cuando alguien fallece, el real, un tiempo de comprender, es decir, ese tiempo necesario en el cual uno va dándole sentidos y retirando todo aquello, retirando la energía depositada en ese otro, ¿no? Esos proyectos compartidos, lo que uno esperaba, uno va retirando la energía para poder depositarla en otras cosas, y un momento en el que el sujeto finalmente logra depositarla en otras cosas que tiene que ver más con el momento de concluir. Lo vamos a ver en detalle la próxima, pero se pueden pensar bien en línea esos 3. Bien, pensamos ya cómo podemos pensar la temporalidad, ¿sí? La temporalidad del ser humano siempre va a ser distinta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el práctico pasado hablábamos de la prematuración del ser humano? Es decir, el estado de invalidez con el que nacemos, que necesariamente necesitamos de otro. Que no hay un saber hacer respecto al objeto de satisfacción. Esa relación que los animales tienen provisto vía el instinto, ¿no? En una relación directa. Esto, el león nace y es carnívoro, como una cebra, no necesita ser asistido, no necesita ser interpretado. Nacen y salen caminando. El ser humano, sabemos que no. Hay un estado de desvalimiento en el que necesariamente el otro tiene que interpretarle, dar sentido a ese grito. Entonces, nada va a ser del terreno, a partir de ese momento, en el ser humano, nada va a ser del terreno de la necesidad. Pasamos del hambre al menú. Pensémoslo en la vida cotidiana. Cuando uno dice, uy, qué ganas de comer tal cosa. Fíjense que ahí estamos hablando de un deseo de algo. No es por el hambre. Digo, si se trataría de la mera necesidad biológica, de la necesidad, bueno, comeríamos cualquier cosa al paso. Sin embargo, uno quiere comer una carne así, una tarta de verdura, porque desde ese momento, es decir, en el momento que nace el cachorro humano, que aparece un desorden homeostático del equilibrio del cuerpo, que el mismo sujeto no sabe experimentar, no es que, porque no habla, no, el bebé mismo no sabe qué le sucede. Bien, si, eh, por eso los niños cuando están con cólicos se prenden a la teta o a la mamadera, porque confunden, porque no hay un significante, no hay todavía un ordenamiento simbólico que diga, esto es hambre, no, es un cólico. eh. Entonces, ese desorden homeostático en el equilibrio del cuerpo va a ser expresado a través del llanto, que va a ser escuchado por el otro como un grito, ¿no? Y va a ser el otro quien interprete, tiene hambre, le duele la panza. A partir de ese momento, lo que es el terreno de la necesidad se va a perder. Y ya hablamos de demanda. ¿Por qué? Porque se va a realizar una primera asociación que tiene que ver con que el niño después, ante el desequilibrio hemostático, llanto, y ese otro que responde hace de ese llanto llamado. ¿No? Me está llamando.
Entonces, en el próximo llanto, sabe que se va a convocar algo que va a satisfacer algo de eso. Ya es una demanda. ¿Por qué? Porque ya está interpretado por el otro y porque ya hay cierta direccionalidad al otro. Se pide algo al otro, de lo que se cree que tenemos derecho. Pensémoslo, como dice la ficha, en el orden de la demanda judicial. ¿Sí? A partir de ese momento va a desaparecer la necesidad. Vamos a hablar de demanda. El otro que interpreta, en esto que decíamos del baño del lenguaje, va ofreciendo palabras, eh, va interpretando cada movimiento. Ah, mira qué personalidad que tiene, ah, mira qué simpática, mira qué enojón, mira que va ofreciendo palabras. Pero ¿qué va a suceder? Esas palabras con las que el otro nos va bañando, ofreciendo, va a ir marcando también cierto ingreso al deseo. ¿Por qué? A convertirse la necesidad en demanda, va a aparecer un otro que será quien da o no da, de quien depende la satisfacción o no de esa necesidad. Entonces ahí ya vamos a hablar de el don, del amor. ¿Bien? Ya se va a armar ahí una relación con el otro que puede dar o no dar, privarnos, retrasar, distanciar esa satisfacción. Entonces ahí aparece, por eso decimos siempre que toda demanda es demanda de amor. Porque no solo se va a demandar por la satisfacción de la necesidad, sino que va a aparecer algo de la demanda de amor, de que el otro venga a proveer. En ese encuentro con el otro, cuando hablamos con el otro, nosotros hablamos del otro con mayúscula, notado que lo escribimos. Porque hablamos del otro no como el otro, que también lo vamos a escribir, pero es con minúscula, del otro semejante, del otro par, de nosotros. El gran otro es lo que nosotros decimos, el lenguaje, el otro del tesoro del significante, el que nos da palabras. Es radicalmente otro. No se trata del otro semejante, del par. Va a ser quien tiene ese peso para ofrecer palabras. Es decir, en un inicio, pensando en estos momentos de la constitución subjetiva, ese otro puede estar encarnado en los padres, ¿sí? Que los padres van a ser otro chiquito con O minúscula, en tanto semejantes, pero van a encarnar porque por eso el peso que tienen las palabras que dicen los padres. Pero puede estar encarnado luego en distintas personas. Como, como el otro en la interculturalidad. Exacto, bueno, el otro social, ¿no? Esto que nos va marcando la sociedad de ciertos ideales, de ciertas cosas que hay que hacer, eh, lo que determina cada cultura, va a ser lo que uno se arma de lo que es el otro social, que no está en ningún lado. Digo, somos todos y no es ninguno. Bien, entonces, nos vamos a encontrar ahí con la línea del deseo. El deseo es eso que una vez que nos encontramos con una satisfacción, siempre el encuentro con eso va a ser fallido. Freud habla de la evidencia de satisfacción, la evidencia primaria de satisfacción, que es el primer tome de teta, es decir, la mamá de calostro, y dice, hay una primera vivencia de satisfacción, que más allá de la satisfacción de las necesidades, ahí hay encuentro con otra cosa, con esto que decíamos, el amor del otro, ¿no? Con el lenguaje. A partir de ahí se va a intentar repetir esa experiencia.
y el chico va chupeteando todo, y sin embargo va a haber algo de lo que no se va a volver a encontrar, ¿no? Siempre va a haber una distancia entre la satisfacción esperada y la encontrada, y eso hace que sigamos. Por eso decimos que el deseo es un motor. Porque va a suceder algo que cuando interviene el lenguaje, digo, no va a haber algo que nombre más allá de las palabras que son necesarias, que van el otro que va bañando del lenguaje al niño. Esas palabras no nos van a terminar de representar. No hay un significante que nombre el ser del sujeto. Uno se representa por los significantes. Ah, soy hombre, soy psicólogo, soy padre, soy novio, soy hijo. Pero nada de eso termina de definirnos, ¿no? Por eso decimos que el sujeto siempre queda entre los significantes que los van nombrando. Algo más. Entonces ahí podemos pensar cómo se pierde algo del terreno de la necesidad. Pasamos de la necesidad, demanda y deseo. Porque ese otro que puede dar o no dar, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba en la necesidad? El otro que interpreta, que le da sentido, pero ese otro puede dar o no dar. Puede ser amoroso o no. Y ahí se va a instalar una pregunta que es, ¿qué quiere el otro? ¿Qué soy para el otro? Ese otro que va a cobrar cierta importancia, nos va a retornar esas dos preguntas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que ahora no aparece, que ahora se ausenta por determinadas horas, que ahora no me quiere dar la teta, que ahora responde, que ahora no. Bien, una pregunta por el deseo del otro. ¿Y qué soy? ¿Qué soy para el otro? ¿Qué soy para el otro? En términos también de la pregunta por el deseo, ¿sí? ¿Se sigue? Es decir, ¿qué soy para el otro? Y uno se va pescando de esos significantes. Ah, quiere que no nos agarramos de todos, ¿no? Después está la decisión del sujeto, pero quiere que sea bonito, quiere que sea estudioso, quiere que sea loco, quiere que sea... Digo, uno va escuchando las palabras del otro y uno, en un intento de responder qué soy para el otro, se va enganchando de ideales y se va ofreciendo como objeto para el otro, ¿sí? Pensemos en esto, las cosas que nos cuestan romper cuando uno habla de los mandatos familiares. Bueno, que tiene que ver con eso, en esta pregunta de qué soy para el otro, uno se va enganchando y uno se encuentra a veces reproduciendo situaciones, cuanto, no, como mi abuelo era médico, mi viejo era médico, yo estudié medicina, pero la verdad nunca me gustó, me di cuenta en cuarto año, que incluso tiene que ver con el fantasma que cada uno se va armando, porque en cuarto año de medicina, cuando le dice al padre, no, porque yo siento que me presionaron, como el abuelo era médico, y el padre le puede responder a veces, en algunos otros casos no, yo nunca te obligué. Entonces, en esa búsqueda de qué soy para el otro, este se enganchó de, quiere que sea médico, como su papá, como... Y ahí está lo que decimos la insondable decisión del ser, es decir, el sujeto elige adherirse a algunos y a otros no, pues imagino que alguna vez habrá dicho, médico como papá, en chiste, o porque es lo que el padre hace, y él se pescó de eso, pero no se pescó de otras cosas, eh, palabras emitimos todo el tiempo. Bien, ¿se entiende? ¿Se sigue la cuestión? Son cuestiones complejas, vamos a estar volviendo todo el tiempo, pero más o menos se va siguiendo la secuencia. Bien,
Agustina pone que sí. ¿Sí? Bien. Eh, Nada, escriban en el chat, levanten los micrófonos si algo se entiende. Son conceptos medios duros y en el primer encuentro pueden resultar inentendibles o raros. Bien, así que pregunten, igual vamos a estar yendo y viniendo. Esta ficha es una ficha, insisto, denle importancia, léanla, denle vueltas porque les va a permitir entender muchas cosas de la materia. ¿Sí? Medios pesados. Sí, exacto, digo, uno puede llegar a perderse. Entonces pregunten, aprovechen. Bien, va a ser entonces hablamos de la construcción del deseo. Entonces fíjense que no hablamos de una relación del sujeto al objeto de A y B vía el instinto, en línea recta, sino que va a estar marcado por el deseo, que no siempre es tan sencillo, porque justamente como estamos, pensemos en este ejemplo que decíamos, del chico que se prendió al ideal de ser médico. Estudió medicina, excelente siempre en la escuela, cuarto año se da cuenta que no era lo que quería. Entonces, como nuestra relación a los objetos de satisfacción siempre está mediada por el otro, mediada por el lenguaje, siempre es complicada, siempre es fallida. Este simple ejemplo. Se necesitó del otro para salir de ese estado de indefensión y para tener palabras que nos van dando sentidos en la vida. Entonces es necesario, pero también se corre el riesgo de esto. Se depende del otro, hay un estado de dependencia con el otro. Se corre el riesgo de quedarse adherido a esto. Ah, pues vos me hiciste estudiar medicina. Yo nunca te obligué, yo nunca quise que seas médico. Me da lo mismo. Entonces siempre va a estar, el lenguaje siempre complejiza todo. Digo, va a tener esa doble vertiente. Es necesario, define al ser humano, si no nos salimos de ese estado, pero siempre va a ser polisémico, equívoco. Siempre vamos a leer un chat, ¿no? Y sobre todo cuando estamos escribiéndonos con alguna pareja, ¿no? Y siempre esa misma frase que la amiga, amigo te agarra el celular y te dice, no, te dijo que venía más tarde. Y uno leyó, no voy más tarde. ¿No? Le cambió el lugar a la coma. Pero el lenguaje tiene eso. Entonces, siempre la relación con el objeto va a ser un poco más complicada. La relación al objeto de deseo siempre va a ser compleja porque el lenguaje es necesario, pero equívoco, fallido. Bien, una última cosa que me interesa detallar es, cuando decíamos esto, se instala en esa relación con el otro primordial, fundamental, en el que se instala la pregunta, ¿qué quiere el otro? ¿Qué quiere de mí el otro? Uno se va a aprender tanto de palabras, de significantes, de ideales, ¿sí? Que van a ser necesarios porque nos van a ir dando sentido, que después vamos a ver en la adolescencia, digo, nos va a dar sentido porque la vida de por sí no tiene mucho sentido. Entonces, cada uno tiene el suyo. Hay quienes en el estudio, en el trabajo, en las parejas, en las amistades. Entonces, uno se va aprendiendo de esos significantes, pero no solo de los significantes, sino también uno se ofrece como objeto al otro, pensando que eso es lo que quiere. Y uno se encuentra muchas veces, una y otra vez, ofreciéndose, siempre termino con amistades que me cagan. Porque yo hago todo por ellos, pero siempre me terminan cagando. Y eso de la repetición, ahí aparece algo de lo propio.
no es la contingencia que se nos pegan todos los garcas a uno. Digo, hay algo ahí de ofrecerse como objeto, que eso que se padece tiene una satisfacción de fondo, ¿no? En esto que decimos, esta construcción de cuando eran niños, y uno se ofreció ahí como objeto, por ejemplo, en este caso, de colmar todas las necesidades. Entonces está atento a todo lo que necesita el otro. Entonces, uno se adhiere a significantes y también como objeto. Bien, me parece, vamos a dejar acá por hoy. Vamos a volver sobre esta ficha. Es están todos los conceptos más densos, pesados, como decía Sofía. Me parece que está bien que hoy podamos trabajar hasta acá. Bueno, de hecho, de todos modos trabajamos toda la ficha, pero preguntas, intervenciones, ¿se entendió? ¿Se siguió? Bien. Semana que viene. Bueno, bien. Cualquier cosa, insisto, escriban, pregunten. Semana que viene trabajamos Duelo y Melancolía de Freud. Como orientación de lectura, no se enrosquen con la cuestión de la melancolía, ¿sí? Lo que nos va a interesar es el duelo. ¿Por qué? Primero porque con la melancolía ya nos metemos en cuestiones psicopatológicas, que no es la idea de la materia. Nos va a interesar el duelo, porque vamos a ver lo que plantea Freud en el texto, que duelo no solo hay que entenderlo como la muerte de algo. Entonces vamos a poder pensar que hay diferentes duelos en diferentes momentos de la vida, diferentes etapas, adolescencia, adultez, vejez, infancia, determinadas cosas que hay que duelar, que no solo tiene que ver con el fallecimiento de alguien, ¿sí? Entonces, denle bola al duelo, a los tiempos del duelo, no se enrosque con la cuestión de la melancolía. Bien, los espero el viernes próximo, 18 horas, trabajamos duelo y melancolía. Les mando un saludo, buen fin de semana. Adiós. Gracias, profe, buen fin de... Buen fin de... Chao, profe, gracias. De Chao, nada. profe. Adiós, buen fin de semana.